Nuestra sociedad está realmente enamorada de las cosas de este mundo, los placeres, las riquezas, en fin, todo aquello que el sabio Salomón dijo que era vanidad de vanidades. Y la pregunta será en aquel día, en el último día del juicio final, ¿para quién vivías mientras estabas aquí en la tierra? ¿Cuáles eran tus prioridades? ¿Vivías para ti o vivías para Dios? Y este es el tema de la mayordomía. Es decir, tiene que ver con lo que nosotros hacemos o cómo administramos todo lo que nosotros tenemos. Dios nos ha dado el tiempo, nos ha dado a nosotros talentos o dones, nos ha dado también ciertas riquezas. ¿Y qué hacemos con ellas? ¿Glorificamos a Dios o buscamos simplemente nuestro placer y nuestro gozo? Miren, la semana pasada empezamos este mensaje acerca del mayordomo fiel. ¿Cuántos conocen esta parábola del mayordomo fiel? ¿Cuántos la conocen, verdad? La semana pasada empezamos y tocamos dos primeros puntos. Hoy vamos a comenzar con el tercero. Hablamos sobre el hecho de que el mayordomo fiel tiene fe en un Dios creador, es decir, que es dueño de todo. La mayordomía parte de que nosotros tengamos un concepto de que todo, aún nuestro cuerpo, nuestra vida, todo pertenece a Dios y es de Él y debe ser para la gloria de Él. Y lo otro que hablamos es que el verdadero mayordomo funciona en este mundo para Dios. ¿Se da cuenta la gran diferencia? Que el que vive para sí, aquel que vive para Dios. Y número dos, en segundo lugar, hablamos de que el mayordomo fiel, por su fe, busca servir a Dios. O sea, hay dos tipos de personas del cual mencionamos nosotros, que es aquel que verdaderamente es cristiano y aquel que no es cristiano. No hay nada en el medio. O somos de Cristo o no somos de Cristo. Y si somos de Cristo, somos mayordomos de las cosas que Dios nos ha dado. Por lo tanto, lo otro que hablamos la semana pasada es que somos parte del plan de Dios. Y en esta mañana continuamos con el tema de la mayordomía, que es la administración de todo lo que Dios nos da. Y vamos al tercer punto, que es que el mayordomo fiel, ¿cuántos quieren ser mayordomo fiel, administradores fiel de todo lo que Dios nos da? Amén. El mayordomo fiel, por su fe, busca dar más que recibir. ¿Qué le parece? Busca dar más que recibir. Miren conmigo la palabra de Dios en Hechos 20:35, como dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor que dijo, digan conmigo, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Cuántos dicen amén ahí? Cuando fuimos convertidos por la gracia de Dios, en creyentes, en Cristo y seguidor de Cristo, Dios empezó a vivir en nosotros, es la vida de Cristo en nosotros. Cristo continúa su ministerio a través de los creyentes, por lo tanto, este es el que busca y desea de manera natural hacer la voluntad de Dios y hace lo que tenga que hacer por obedecerla, por ser buen mayordomo, por servir al Señor. Y mi pregunta en esta mañana es, ¿cuán involucrado estás tú con la vida de Cristo y la obra de Cristo y su iglesia? Esto tiene mucho que ver con la mayordomía, además de lo que hacemos en nuestra vida privada. O sea, notemos estos breves ejemplos que quiero darles, que espero que, todo lo que vamos a hablar hoy, en base a la palabra de Dios, que nos impacte de manera positiva. Miren, nuestro nuevo hombre es como Naamán. ¿Recuerdan a Naamán? Después que Naamán fue sanado de lepra, ¿qué hizo Naamán? Él quiso ir al profeta Eliseo y darle un donativo y darle ropas, es decir, vestidos, Segunda de Reyes 5. Ahora, estas son cosas extrañas para el que no está en Cristo, no ve las cosas de esta manera. Es decir, el creyente se goza en dar, porque es la manera en que él se siente agradecido a Dios y se siente parte con Dios en el plan que Él tiene para este mundo. Nuestro nuevo hombre es como Mateo. ¿Recuerdan a Mateo? Mateo, después de haber sido
convertido por el Señor, llamado por el Señor a ser discípulo, preparó una gran cena, invitó a todos sus amigos, a muchos, para que pudieran conocer al Salvador y pudieran conocer al que es la verdad, la vida y el camino. Es decir, Dios lo que podía dar. Y nuestro nuevo hombre es también como Zaqueo. ¿Quién recuerda a Zaqueo, no? Ya a nadie se le olvida a Zaqueo. Era el más bajito, el hombre más bajito que la Biblia menciona, ¿no? Zaqueo. El hombre más grande que la Biblia menciona en estatura era Goliat, ¿no? Y Zaqueo el más bajito, no podía ver a Jesús, se subió en el árbol. Bueno, Zaqueo, dice la palabra de Dios que cuando llegó la salvación a su casa, ¿qué hizo Zaqueo? Miren lo que Zaqueo dijo cuando conoció al Señor. Él dijo, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. ¿Se imaginan lo que estoy hablando? El 50% de todo lo que yo tengo, lo que es mío, aún propiedades y todo, estoy dispuesto a darlo a los pobres. Hermanos, solamente alguien tocado por la gracia de Dios puede decir algo así. Estos son locuras para el hombre del mundo, no tiene sentido. En cambio, para el que está en Cristo, cualquiera de estas cosas son asuntos de gozo, de servir al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Nuestro nuevo hombre es como Pablo también. Después de haber sido tocado por Dios en aquel camino donde él iba a perseguir a la iglesia, ¿saben? ¿Recuerdan lo que Pablo dijo? Él le dijo, después que vio que era el Cristo, el resucitado, le dijo, Señor, ¿qué haré? ¿Qué haré? Acción por servirte ahora, por agradarte a ti, Señor. Esa es la actitud del que es tocado por la gracia de Dios. Nuestro nuevo hombre es como aquellos primeros cristianos. ¿Recuerdan los primeros cristianos en Hechos de los Apóstoles? Yo quiero recordarle que estos hombres y estas mujeres dijeron que querían tener todas las cosas en común. Dice la palabra que vendían aún sus propiedades por cubrir las necesidades de otros. Pero hay un problema. Y es que los cristianos no siempre respondemos como los santos de la antigüedad. No siempre respondemos así. Ojalá que sí. Pero algunas veces los creyentes aún le piden a sus pastores que no hablen de la mayordomía cristiana. Claro que la mayordomía cristiana incluye ¿qué? Ya lo dijimos, ¿no? Tiempo, talentos y dones y dinero. Estas tres cosas. A algunos les gusta que hablen de las primeras dos, pero cuando tiene que ver con el... No mencione esa parte, pastor, ¿no? Bueno, déjenme decirle algo extraño quizás. En nuestra iglesia es al revés. A mí me piden que hable de eso, porque les confieso que me cuesta muchísimo trabajo hablar de la responsabilidad que tenemos delante de Dios con el dinero. Pero entiendo que como pastor tenemos esa responsabilidad de instruir, de enseñar a la iglesia la bendición de lo que es dar. Y el Señor Jesucristo dijo, darle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y también la palabra dice, de gracia recibiste, dé también usted de gracia. Y por lo tanto entiendo que es una gran responsabilidad para que sean bendecidas la iglesia y la gente, las familias, que entiendan estas grandes verdades. Y mis queridos hermanos, quiero que vean conmigo a Lucas capítulo 12, versículo 34. Miren qué verdad tan profunda y poderosa. Porque donde está ¿qué? Vuestro tesoro, allí estará también. No lo dice al revés. La gente a veces quiere tener el corazón primero y que el tesoro siga. No es así. Donde usted pone inversión, va a seguir los sentimientos y va a seguir el interés de su corazón. Yo no sé si usted ha visto esto, pero cuando a la gente le regalan algo no lo cuidan como cuando lo compran. ¿No es así? ¿No se han dado cuenta? Si le regalan un carro, ¡ay, qué bonito! Lo disfruta. Si lo arañan no le va a preocupar mucho, pero si usted lo tiene que pagar todos los meses y se lo arañan, como le duele, ¿no? Porque usted invirtió. Usted le regala un traje a un misionero y usted no se le olvida a ese misionero porque usted invirtió dinero en esa persona. Es decir, el Señor mismo dijo que donde invertimos, en aquello que invertimos, su corazón va a seguir. Ahora, cuando vemos esto, miren esto, hermanos. Imagínense a mucha gente hoy en día que puedan decir que son cristianos
Y miramos, o el Señor mira sus inversiones, dónde están sus tesoros, el deseo de su corazón, sus pensamientos, en las cosas materiales de este mundo. Sus deseos están en las cosas de este mundo. ¿Dónde va a estar el corazón de ellos? Sino en las cosas del mundo, ¿no? Es decir, que donde ponemos nuestras inversiones, hacia donde nos preocupamos en nuestra mente y nuestro corazón, allí está también nuestro corazón. Y esto se aplica al tiempo, a los talentos, al dinero, a todo. Entonces, ¿cuál es la razón de estos conflictos? Y es que tenemos todavía el pecado dentro de nosotros y hay una lucha, hermanos, que nos lleva a que seamos egoístas. Saben que el pecado no busca que nosotros obedezcamos a Dios, sino que desobedezcamos al Señor, ¿verdad? Y lo peor de todo esto es que muchas de estas cosas pueden estar ocurriendo y no estamos conscientes de que nos está pasando. Cuán consistentes son la gente y cuán rápidos son la gente en este mundo por las cosas materiales. Saben que tenemos hoy en día estos aparatos, son magníficos. Yo digo que es tremendo y lo disfrutamos y hay mucho beneficio en tenerlo, ¿verdad? ¿Quién no tiene un celular moderno hoy en día? Miren, pero esto se puede convertir en nuestro ídolo. Esto puede ser el motivo por el cual estamos con nuestra vista amando al mundo y las cosas del mundo y preocupados por las cosas materiales todo el tiempo. Hay una tendencia, y eso es a causa del pecado, de amar las cosas del mundo. Y el Señor lo dice, no amen al mundo ni las cosas del mundo. Palabra del Señor, no son palabras mías. Y por lo tanto tenemos que aprender a apreciar lo que Dios nos da en este mundo para que glorifiquemos su nombre. Miren, el Señor nos dijo que le sigamos, ¿verdad? ¿No dijo el Señor, síganme? Jesús predicó al nuevo hombre y le dijo, sígame. Allí en Mateo 9, al final de Mateo 9, 57 en adelante, el Señor dijo, por ejemplo, le dijo a uno, sígame, aun cuando no tengo nada para mí, o sea, no tengo a dónde recostar mi cabeza, Él le dijo, sígame, sígame tú también, es decir, haz un sacrificio y sígame. Le dijo también, sígame a otro que quería poner las cosas, otras prioridades. Le dijo, déjame enterrar a mi padre primero. Entonces, tengo otras prioridades. El Señor le dijo, sígame y deja que los muertos entierren a los muertos. Esas son palabras duras que a cualquiera no le gusta que le digan algo así. Lo que está diciendo es que no importa las condiciones que usted tenga, las necesidades, lo que haya en su agenda, Cristo siempre debe ser seguido primero que nada. Y Él le dijo, sígame a otro también que le dijo, déjame despedirme de mi familia. Y el Señor le dijo, sígame, porque cuando ponemos las manos en el arado, no miramos atrás. Sígame. Vengan conmigo, hermanos, a esta petición que hizo el apóstol Pablo a los romanos, Romanos 12:1, donde él nos dice en su palabra que debemos de sacrificarnos aún con nuestro cuerpo. Y la pregunta es, ¿nos estamos de verdad sacrificando para servir al Señor, para agradar al Señor? ¿Cuál es nuestro sacrificio? ¿Dónde está nuestro empeño en nuestra vida? Ustedes saben que este mundo es temporal y el apóstol Pablo quiere que los creyentes vean esta realidad. Romanos 12:1 dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Hermano, porque Él está rogando que nosotros, o sea, está rogando por la misericordia de Dios. ¿Por qué Pablo dice esto? Porque él sabe que el verdadero creyente va a apreciar enormemente la misericordia de Dios y la gracia de Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí apreciamos de verdad, de todo corazón, la misericordia de Dios para nosotros? ¿Cuánto lo apreciamos? Dice la Biblia que son nuevas cada mañana. Por eso Pablo dice, ruego por esa misericordia, porque él sabe que los que lo apreciamos vamos a abrir nuestros ojos, nuestros oídos y vamos a ver qué es lo que dice la palabra. Yo quiero agradecer la misericordia de Dios. ¿Cómo? Dice el apóstol Pablo, sacrificando tu propio cuerpo por servir al Señor. Sacrificio. A la gente no le gusta que le hablen de sacrificio, ¿no? Pero esta es la realidad. Aquí no se logra nada bueno sin sacrificio, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo?
El que quiere bajar de peso, yo me incluyo ahí, tiene que sacrificarse, ¿no? Hay que ir al gimnasio, hay que dejar de comer ciertas cosas que nos gustan. Bueno, dejamos eso para otro tema, otro día. Pero es un sacrificio, ¿sí o no? El que quiere estudiar una carrera tiene que sacrificarse. Hermanos, no piense que la grandeza delante de Dios es sin sacrificio. Es a través de la fe en Jesucristo, pero dice Pablo, sacrifícanse sus cuerpos, no estén detrás de las cosas del mundo y amando tanto al mundo, porque el mundo termina. Esto pasará. Y entonces, ¿cuál es la pregunta que se nos va a hacer si fuimos buen siervo o si fuimos mal siervo? ¿Cuántos queremos oír del Señor que nos diga, buen siervo? Esa sería la meta, ¿verdad? Y entonces, hermanos, esta es la realidad. Vamos al cuarto punto en esta mañana, y es que el mayordomo fiel, por su fe, vive en apreciación de todo lo que Dios le da. ¿Cuánto estamos agradecidos a Dios? ¿Cuánto estamos agradecidos? Miren, lamentablemente, el jueves próximo es el día que llamamos Thanksgiving, ¿no? El Día de Acción de Gracias. Y digo lamentablemente porque mucha gente van a celebrar ese día y quizás algunos de esas mucha gente van a decir ese día gracias o thank you y le van a hacer una oración a Dios. Lo triste de eso es qué pasa todos los días de nuestra vida y decir gracias no es un asunto de palabras, cualquiera lo hace. La gratitud a Dios es una realidad que se vive cada día. Eso es igual que la adoración a Dios. La adoración a Dios no es venir a la iglesia y cantar himnos. La adoración a Dios se vive cada día. O usted vive adorando a Dios o usted vive adorándose a usted mismo o a las cosas del mundo. Se puede hasta adorar a gente, a hijos, y convertirlos en idólatras. Se puede adorar las cosas del mundo, los carros, las casas, las ropas, las cosas del mundo. Hermanos, es tiempo que la iglesia de Cristo se despierte y entendamos que estamos en los últimos tiempos y que debemos de estar preparados sirviendo al Señor para que cuando Él venga nos mire y diga, bien, buen siervo, fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. El mayordomo fiel entiende que él no posee nada realmente intrínseco de él, a menos su propio pecado. En el vientre de nuestra madre recibimos esos pecados, dice la palabra de Dios en los Salmos. Dios nos ha puesto en este mundo como inquilinos, no como propietarios. Muchos se creen que son dueños de lo que tienen realmente. Eso es algo que los hebreos habían aprendido, ¿no? Si ustedes estudian esta parte, ellos tienen un concepto aún hoy en día de que todo lo que tienen de verdad es de Dios. Y nosotros tenemos que vernos como inquilinos, no como propietarios. Por eso el Señor en esta parábola que estamos mirando, que vamos a ver una parte de ella ahora, Él dijo, negociad, haced buen negocio entre tanto que yo vengo. Este es un mensaje para cada uno de nosotros aquí. El Señor te está diciendo a ti, ¿estás haciendo buen negocio con lo que yo te he dado? Negociad para que hayan frutos, para que hayan bendiciones, para que haya crecimiento. El Señor pide y demanda eso de sus hijos. Bueno, nos enseña esto a vivir por la vivir por la fe es diferente a vivir por la vista. ¿Cuál es la diferencia, no? Tenemos que entender esto. Mucha gente está viviendo por lo que ven, le agrada lo que ven, están detrás de lo que ven, las emociones, las decisiones, por lo que ven, cuando realmente todo eso debe seguir nuestras convicciones en Cristo, nuestra fe en la palabra de Dios. Pues miren lo que dijo Pablo, el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:7, dice, porque por fe andamos, no por vista. ¿Escuchó eso? Dice aquí la palabra, Pablo dice, por fe andamos, no por vista. No podemos andar detrás de lo que vemos. Es decir, convicciones en la palabra del Señor. Estamos conscientes, número uno en cuanto a este punto, es que estamos conscientes de que la vida de fe se enfrenta a muchas incertidumbres. ¿Quién sabe lo que va a pasar mañana?
No sabemos qué va a pasar. Pero sí podemos confiar en el Señor y actuar hoy, a partir de ahora, como el Señor quiere que seamos buenos y fieles mayordomos. El Señor quiere que actuemos con esas convicciones. Número 2, estamos conscientes de que la vida de fe debe enfrentarse a riesgo. Hay riesgos. Y vamos a verlo en esta parábola, mis queridos hermanos, y vamos a ver cómo eso se aplica a nuestras vidas. Yo quiero que ustedes vengan conmigo a Mateo capítulo 25. Y no vamos a leer todo toda esta porción porque sería un poco largo, pero quiero leer algunos de los versículos, es decir, el 15, 16, brincamos al 18, 19, 20, los más importantes, 21 y 25. Pero miren conmigo, dice que a uno le dio 5 talentos, y a otros 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Pero el que había recibido 1, dice, fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo 5 más talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, y he ganado otros 5 talentos sobre ellos, es decir, 10. Y su señor le dijo, miren qué palabras más hermosas, y esto es lo que es, de esto se trata, que el Señor nos vea y nos diga, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y miren, al final, vamos a decir, versículo 25, dice que por lo cual tuve miedo, este es el que tenía un talento, él dice, tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Yo me pregunto, ¿por qué miedo? ¿Qué le pasó? ¿Qué significaba esto? Y mientras más lo analizaba, me di cuenta que toda la gente que usan sus talentos y su manera de servir y de trabajar aún secularmente, no para agradar a Dios, no para servir a Dios, esta gente realmente tienen este miedo y quizás no lo saben. Porque ellos tienen miedo de perder lo que ellos consideran que es placer y es gozo y es felicidad en este mundo. Ellos tienen miedo porque ellos están agarrados a algo, es la zona de confort para ellos, y no quieren soltarla. Yo me pregunto cuánta gente en este mundo con el don o el talento, vamos a decir, musical, y están sirviendo al diablo y al príncipe de este mundo para los goces de este mundo y los placeres de este mundo, y no para Dios. A ellos le van a decir algún día, ¿qué hiciste con el talento que te di? ¿Me honraste? ¿Me serviste? Y así a cada uno de nosotros según nos ha dado. Hermanos, el mayordomo infiel, ustedes leen toda la parábola, se van a dar cuenta que fue condenado. O sea, aquí no había que, bueno, te vamos a dar menos recompensa. No, o eres fiel o no eres fiel. O sea, el asunto aquí no es qué cantidad de talentos tienes, sino el asunto es ser fiel al Señor. Ahora, este hombre niega la responsabilidad que él tenía y en realidad culpó al maestro porque él le dijo, yo sabía que tú eras duro. Y saben que esto es lo mismo que hacen la gente que no sirven a Dios. Ellos ven que es muy duro, muy difícil servir a Dios, estar involucrado en la iglesia. Ellos ven eso como algo que es un tropiezo para su vida. Es difícil, es duro, no pueden. Y le están diciendo a Dios, esto es muy duro. Están culpando realmente a Dios de dar y exigir algo que es demasiado. Terrible. Pero mucha gente no lo analizan bíblicamente, que esto es una realidad espiritual que se está viviendo. Y aún en mucha gente que dicen ser cristianos y están en las iglesias. La parábola realmente nos lleva a examinarnos a nosotros mismos, mis queridos hermanos. Nos lleva a examinarnos delante del Señor, para que nos humillemos delante de Dios, el Dios de toda la creación, el Dios del universo, el Dios que nos ha amado desde antes de la fundación del mundo y dio a su Hijo Jesucristo. Pero ¿saben algo?
interesante de este hombre infiel. Y yo creo que en esto él aventaja a mucha gente hoy en día. Porque él reconoció que todo era de Dios. Miren esto. Hay mucha gente allá afuera que no reconocen que lo que tienen de verdad Dios se lo dio. Pero miren, este hombre que fue condenado y que fue infiel, al menos reconoció que todo era de Dios. Él le dice, aquí tiene lo que es tuyo. Wow. Así que en cierto sentido, él aventaja a muchos que viven hoy como si todo lo que tienen es de ellos. Nada es de Dios, ¿no? Gastan su tiempo, gastan su talento y su dinero para vivir de una manera que no le agrada al Señor. Pero será bienaventurado aquel que sabe que todo es de Dios y que pone en práctica su vida para servir y agradar a su Señor. Dice la palabra que a uno le dio 5 talentos, ¿verdad? A otro le dio menos, a uno le dio 1. Yo quiero hablar algo sobre esto, hermanos. Porque Dios ha creado a algunos hombres con pocos talentos. Miren, Dios estableció diferencias, aunque a algunos nos cueste trabajo admitirlo, en los hombres, diferencias de nivel mental, habilidades físicas, incluso hasta la medida de fe. Dice que algunos tienen una medida de fe y otros otra. Tenga cuidado, mi querido amigo y hermano, en censurar, en juzgar o en condenar a alguien porque vemos en ello alguna pequeñez o poca capacidad, sin tener en cuenta de que ellos pudieran estar haciendo lo mejor que pueden hacer con lo que Dios le ha dado. Porque se trata de ser fiel al Señor con lo que nos ha dado, sea poco o sea mucho. Él es el que ha decidido dar a quien Él quiere dar. Miren, yo quiero que ustedes vean cómo Dios responde en su palabra a este tipo de acusación. Dice Romanos capítulo 8, versículo 29, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Quién eres tú para que discutes estos asuntos con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? El gusano no tiene ningún derecho de murmurar contra Dios porque no lo hizo un ángel. Por ejemplo, entre los peces vemos, digamos, que hay todo tipo de peces en las aguas, pero un pez no puede decir, ¿por qué no tengo alas y puedo volar por encima de las montañas? Dios hizo como Él quiso y repartió según Él quiso hacerlo. Preguntamos a Dios, ¿por qué es eso así? La respuesta nos llega en Romanos capítulo 9, versículo 11. Miren, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. No por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Son profundidades de Dios y hasta aquí lo que se nos revela es lo que nosotros recibimos y tratamos de entender. Pero lo que nos dice es que Dios es libre. Dios es libre, Dios es soberano y todas las cosas las hace para su gloria. El Señor tiene el derecho de disponer lugares, dones, talentos, riquezas, sea lo que sea para su gloria. Ahora, lo otro es que Dios da a unos 5 talentos y a otros 2 talentos porque el Creador es amante de la variedad. ¿A cuántos nos gusta la variedad? Qué bueno es la variedad, ¿verdad? En todo nos gusta. A mí me gusta la variedad en todo, hasta en las comidas me gusta la variedad. Me gusta la variedad. Y se ha dicho que el orden debe ser la primera ley, el orden en los cielos. Ciertamente, si es así, yo diría que, o sea, en los cielos y en la forma en que Dios hace las cosas, pone el orden, puso el orden en el universo, en todo, pone orden para que funcione. Y yo diría que lo segundo es precisamente la variedad tan maravillosa de Dios, hermosa variedad. Si nosotros contemplamos, hermanos, los cielos, ¿quiénes han contemplado los cielos en la noche? Yo estoy seguro que todos nosotros, sobre todo en una de esas noches que no hay nubes, y podemos ver las estrellas, qué bonito, ¿verdad? Podemos notar cuántas estrellas brillan y ninguna es igual en su fulgor. ¡Qué maravilla!
¿verdad? Cuando vemos el mundo vegetal, hay una vasta distinción tremenda entre los árboles, entre las plantas. Una hoja de un mismo árbol no es igual a su hoja vecina. Algo maravilloso. Y por causa de esa variedad, Dios hará que haya un hombre renombrado como David y también haya uno que es desconocido como escudero de David. Dios por esa variedad hace a un Jeremías, profeta Jeremías, que profetizó, pero hace también a un Baruch que solo pudo leer las profecías. Hizo a un rico y hizo a un pobre como Lázaro. Uno que hablaba con voz fuerte de trueno y otro que era mudo. La variedad de Dios es maravillosa y es grande y es para su gloria y es con propósito. Y no serán algunos poderosos en palabras y en doctrina, pero habrán también otros, mis queridos hermanos, que los serán en la oratoria y en estas cosas. Dios quiere tener variedad, a Él le gusta la variedad. Qué aburrido sería el mundo si todos nos pareciéramos. Terrible. ¿Se imaginan que todos seríamos iguales? ¿Por qué no nos parecemos a Elvis Presley, no? Pero aún así sería aburridísimo el mundo. Qué problema para las mujeres, ¿no? ¡Wow! Habría ahí serios problemas porque habría confusión. Vamos a dejar eso para otro día. Hermanos, Dios es un Dios de variedad. A Él le gusta la variedad y hay variedad en el mundo. Miren, por ejemplo, en el mundo animal, cuán vasto es la diferencia, ¿verdad?, entre un elefante y un conejo que se establece allí dentro de las piedras y allí hace su nido. Dios ha hecho todas las cosas diferentes. Ahora, no pudo Dios hacer diferencia, esto mismo en los cielos o en la vida del hombre. Si miramos acerca de lo que hay en los cielos, nos dice la Biblia que hay tronos, hay dominios, hay principados, hay potestades. Hay diferencias, mis queridos hermanos. Una estrella es diferente a otra en gloria. ¿Y por qué no habrá de ser así también en los hombres? ¿Acaso Dios no nos forma a todos diferentes, mis queridos hermanos? En cuanto al hombre, yo quiero que venga conmigo a 1 Corintios, capítulo 1, versículo 28. Qué interesante que Dios, para hacer su gran obra, no necesita que tengamos mucho, ni que seamos tan ricos, ni que seamos tan grandes, ni tan poderosos. Él dice en su palabra, y lo vil del mundo, lo peor del mundo, la escoria, como usted quiera decir, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Gloria a Dios por esto. Así que no tengo dudas, hermanos, de que Dios a muchos de nosotros nos dio poco, talentos o quizás poca influencia, poco poder o pocos dones. ¿Saben para qué? Para algún día manifestar que Él podía hacer grandes cosas con poco recurso. Dios es maravilloso. Luego vemos que la condena del mayordomo malvado es por su falta de fe y por no tomar riesgo, ¿verdad? Es decir, Dios exige que nosotros tomemos riesgo. El que está en la fe toma riesgo porque sirve al Señor. Ahora, quiero decirles que no hay tal cosa como el estar en la fe y luego ser condenado. No existe eso, no lo confundamos. Cuando dice que aquel fue condenado porque ese no era de fe y por eso no actuó en la fe. Porque el que está en fe actúa y riesga y hace lo que tenga que hacer. Miren, Juan 3:18 dice, el que cree en Él no es condenado. El que no cree es condenado ya, porque no ha creído en el nombre del único Hijo de Dios. Así que vemos esto, el riesgo era la inversión, es la inversión, hay que invertir en las cosas de Dios. Número 2, la mayordomía es sinónimo de la administración, administramos lo que tenemos. Y finalmente, el buen mayordomo será elogiado por ser fiel, por ser fiel. Es decir, no la cantidad que usted tiene de dones, sino qué hace con esos dones. Se cuenta que un jugador de béisbol se le hizo una entrevista y le preguntaron qué es lo que él quería lograr al final de su carrera. Y él dijo, yo quisiera que al final de mi carrera todos mis entrenadores dijeran que yo fui un buen jugador. Mis queridos hermanos, ¿cuánto más debemos nosotros, los creyentes, decir
o desear más que nada estas palabras del Señor. ¿Las puedes decir conmigo para terminar en esta mañana? Que el Señor nos diga: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Amén.